Ah, Un poquito pesada la semana. Pero bueno, aquí Sí, pero estamos. sí. qué gusto Ya va a encontrarnos. ser Y Navidad. más, Ya sé. ya se acerca, pero primero el Adviento, ¿no? Pero en fin. Y antes una fiesta muy importante. Sí. Cristo Rey. Nuestro Exactamente. cierre de año litúrgico. Claro, Nada más. último domingo. La iglesia pensando en todo, ¿no? Una fiesta tan bonita. Sí. Cristo Rey, pero con un tema muy controversial. Por cierto, que es algo de lo que queremos hablar hoy, ¿no, Diane? Así es, esta cuestión de las persecuciones que ha sido parte de la historia humana, de la historia pues del ser humano desde los inicios hasta prácticamente hoy en día, la realidad de las persecuciones, que bueno, iremos tocando poco a poco el tema, pero este es el tema, las persecuciones a través de la historia en Se tenía que decir. Y Pues sí. es un tema un Bienvenido. poquito complicado, ¿no? Pero bueno, vale. Vamos a darle. One, two, three, four. Pues muy buenas noches a todos. Estamos aquí una vez más en este episodio nuevo de Se tenía que decir. Y pues de entrada, saludando con mucho gusto a todos los que nos escuchan. Yo soy Diane y soy muy feliz de estar un capítulo más con ustedes, esperando que esta charla entre amigos, estos datos que vamos a estar arrojando y estas opiniones y experiencias que abordemos en el tema de hoy, pues nos sirvan a todos en discernimiento, en conclusión, para que podamos vivir más conscientes, en este caso las fechas próximas que estamos a celebrar y sobre todo ser conscientes de la realidad que hoy en día se viven en todo el mundo, así como hablamos de las persecuciones. Así que pues bienvenidos y dejaré que se presente mi gran amigo Padre Luis Ángel. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos los que nos escuchan hoy estén súper dispuestos porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, como bien decía Diana, en torno a lo que vamos a festejar, pero también en lo que estamos viviendo en este tiempo. Por eso quédense muy atentos y como siempre un gusto saludarles, Padre Luis Ángel, para servirles. Pues bienvenido de nuevo, ¿no? Porque el último capítulo Sí. que no nos pudiste acompañar, nos dejaste no abandonados, muy bien acompañados con Fray Paulo, con nuestro amigo Paulo. Y De hecho, creí que ya no iba a renovar contrato. Como le salió tan bien y dije, no, pues ya gracias. No Pero No les hacía somos lo falta mismo sin ti. les hacía falta el contrapeso. Es eso, ¿no? Y al fondo es Éramos eso, nosotros ¿no? los que teníamos miedo de no poder renovar el contrato contigo. Por favor. Dios bendito. Que nos corrieras. Miguel, ¿quiere saludarnos? Sí, pues buenas noches. Bueno, ahorita lo estamos grabando en la noche, que es la hora que se nos acomoda a todos. Pero pues gracias a Dios por estar aquí un poquito ya más tranquilitos y poder platicar, ¿no? Acerca de este tema, la persecución. Un tema que no ha sido ajeno a la iglesia. Creo que en ninguna parte del mundo. Creo que gran parte de su historia posterior o dentro de la vida de Jesús, de todo el Evangelio, ha habido una persecución marcada y que pues se puede notar en los evangelios actuales. A lo mejor no una persecución de estar persiguiendo a Jesús como tal, pero sí de quererlo hacer equivocarse. Y pues eso también es una forma de persecución, ¿no? De estar ahí como metiendo presión para buscar el error en aquel que es la luz. Claro. Sí, de hecho, ya que lo mencionas, Miguel, efectivamente, la persecución no es algo ajeno. Creo que en ninguna religión, de hecho, no solamente es algo de los cristianos en varios momentos, las diversas confesiones religiosas han vivido tiempos de persecución, ¿no? Hablando de las grandes religiones como el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo, etcétera, todas han vivido en algún momento la persecución. A nosotros, concretamente Iglesia Católica, nos tocó justo en el momento de la
expansión del cristianismo por todo el imperio, cuando pues choca la mentalidad del cristiano con la vivencia de lo común en el imperio. A la cultura helenista le chocaba que los cristianos no ofrecieran culto al emperador, no comieran la carne inmolada a los ídolos, hablaran de la fidelidad en el matrimonio y no de la poligamia. Entonces, todo esto que parecía adverso provoca las persecuciones ante los cristianos, porque aunque era un imperio muy civilizado, en el fondo había mucha superstición, tanto que tenían infinidad de dioses en el panteón, y incluso hasta un altar para el dios desconocido, porque pues aquí le prendemos velita a todos, hasta el que todavía no existe pero que va a existir, porque hashtag supersticiosos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que iban a llegar unos que no veneran a nuestros dioses, y eso nos iba a acarrear obviamente pues la desdicha, la desgracia, los problemas? Y de hecho a los cristianos los empiezan a perseguir porque creen que son los responsables de la decadencia del imperio, ¿no? Pero bueno, pues ese imperio venía a menos. Algunos nombres de perseguidores muy importantes para la iglesia: la de Nerón, que fue la primera en los años... Bueno, Nerón fue emperador en los años del 37 al 68, pero también está Domiciano, está la persecución de Trajano, de Adriano, de Marco Aurelio. No todas fueron igual de sangrientas, en fin, ¿no? Pero en el fondo está eso: la mentalidad del cristiano choca con lo que vive el mundo, y por eso se le persigue, ¿no? Y ese fue como el contexto en la Iglesia Universal, sobre todo les digo, en la expansión del cristianismo por el Imperio Romano, ¿no? Pero no fue solo ahí. Siempre todo eso, esos errores de la historia, como bien apuntabas, Miguel, se van cometiendo constantemente en diversos momentos y en diversos lugares. No es el único lugar. En muchos lugares de nuestro mundo se ha caído en esta cuestión de perseguir a los cristianos, ¿no? Incluso nosotros no somos la excepción como nación, ¿no? Sí, justamente lo mencionabas, hay como esta tendencia de cuando la iglesia, nosotros siendo iglesia, se denuncia como tal un acto que esté erróneo, como las tendencias que se vienen manejando actualmente, y cuál es la respuesta de esta corriente errónea: atacar y perseguir a la iglesia. Exacto. Entonces, como tú lo remarcabas, en los tiempos de la persecución de los emperadores romanos, que había esta persecución cuando no se comía la carne inmolada a los ídolos, o cuando más bien se predicaba la fidelidad en el matrimonio, contrario a las ideologías de poligamia y todo esto, no es muy diferente a como lo vemos en la actualidad. Entonces sí, claro, es esta forma de que la iglesia, pues desafortunadamente, se gana persecución. O sea, se gana ser perseguida por denunciar y por anunciar la verdad. Entonces sí, o sea, podemos ver, a lo mejor Dian nos puede platicar un poquito acerca de ahí en Guanajuato, que anda viviendo ahorita. Bueno, no precisamente en Guanajuato, ahí en un lugarcito, pero gran historia que tiene el Bajío en toda esta historia de la persecución, y grandes testigos, no solo Dios y nuestra Madre de Guadalupe, sino que testigos de cierta forma estructurales, si lo podemos llamar así, ahí en Guanajuato. Gran historia que se puede encontrar. ¿Tú qué nos puedes platicar, Dian, un poquito de eso? Sí, pues ahorita que pues básicamente dimos un preámbulo global de la persecución que ha sufrido nuestra iglesia, nosotros la iglesia, a partir de la verdad, porque como dice el buen dicho y refrán, la verdad no peca, pero incomoda. Sí, precisamente, y qué bueno que hiciste énfasis, porque justo que tengo la oportunidad de yo vivir en una ciudad
del Bajío. En este caso yo estoy en San Miguel, pero tuve oportunidad de visitar hace poco Silao, bueno, Guanajuato, y no había agarrado la conciencia de lo que pasó precisamente en el Cerro del Cubilete, ¿no? O sea, antes de especificar lo que pasó, que fue dentro de esa persecución armada, bueno, el conflicto armado en México más sangriento, más doloroso de pues inicios del siglo XX, que es la famosa Guerra Cristera, ¿no? Una persecución Sí. que al día de hoy ha dejado muchas secuelas en muchos sentidos, porque sin entrar en detalles, porque creo que vamos a requerir un capítulo entero de la Guerra Cristera per se, pero sabiendo Sí, claro. que pues bueno, viene desde conflictos políticos, historia, también de la misma iglesia, o sea, sin tocar tanto preámbulo, sabemos que pues realmente la Guerra Cristera fue un conflicto que laceró al país, y pues dentro de esa persecución de la Iglesia Católica, estamos hablando de más o menos en 1924, cuando Plutarco Elías Calles ya era presidente de México, que había una guerra de poder pues de los católicos contra el gobierno federal, que quería hacer un país libre, o bueno, anticlerical, se dice, padre. Sobre todo, sí, anticlerical. Sí, sí, sí. Realmente la Guerra Cristera estaba en una etapa temprana, pero ante las medidas de represión tan radicales que implementa la ley Calles, ¿no? Sí. Estaba precisamente construyéndose el Cristo Rey del Cubilete, y aunque estuvo pues en un proceso de construcción por la fe ferviente, porque los católicos de México querían pues levantar un monumento a ese Cristo Rey pues, al que le tenían fe, pues bueno, Calles lo mandó dinamitar, ¿no? Entonces eso empezó a detonar un chorro de movimientos, conflictos. Obviamente estamos hablando de pues cuántos mártires, ¿no? Cuántos Sí. mártires que lo sufrieron. Sí. Entonces, pues, yo no sé si ustedes tengan algún dato que quieran compartirnos respecto a esta persecución que México ha sufrido desde siempre, pero en este caso a partir de la Guerra Cristera. Sí, fíjate que el gobierno, bueno, los diversos momentos que ha pasado nuestro país en razón de sus gobernantes, mm, justifican de algún modo, o no para validarlo, sino para entenderlo, por qué pasó esta circunstancia, ¿no? Ya desde Benito Juárez la cosa iba pintando hostil hacia la iglesia, ¿no? En 1917, con la reforma de la Constitución, pues ya la Constitución ya era completamente hostil. Y precisamente Calles viene pues a dar con todo en este punto, y sobre todo porque, bueno, la iglesia parecía siempre la conservadora, la que apoyaba desde antes la monarquía, el poder de los pues que tienen ese alto rango de la burguesía. Y entonces pues se trata de ir contra esto. ¿Y quién defiende esto? Aparentemente la iglesia, pues entonces contra la iglesia, ¿no? Pero además, ¿quién tiene bienes? Pues la iglesia. Y yo, que voy saliendo de una revolución, necesito bienes, entonces hay que expropiar las iglesias, que dicho sea de paso, dato curioso, muchos de los templos que usamos no son nuestros, son propiedad federal, ¿no? Y nos los prestan mientras haya culto, pero cuando ellos decidan ya hasta aquí, pues ya hasta aquí, ¿no? sé, como herencia de esta legislación, ¿no? Entonces hay todo eso en el fondo, digamos que en la parte legislativa proviene el impacto religioso, que no sé, Miguel, si nos pudieras contar un poquito de eso, cómo estas leyes van impactando en la vivencia de fe de las personas, ¿no? Sí, precisamente lo mencionabas. La primera legislación que actuó anticlericalmente pues fue la de 1917. Obviamente no con tal rigurosidad como se vio hasta el 26, que fue cuando ya entra en vigor la ley Calles, donde entra la restricción de realizar el culto en las calles, la restricción de número de sacerdotes que puede haber en México, Sí. la expropiación también de algunos De los espacios, bienes. algunos bienes Ujú. eclesiales,
pero desde antes del 26 ya había empezado un poquito a notarse esta serie de atentados, esta serie de persecución contra la iglesia. Ya lo había mencionado Diane, que en el 24, si no me equivoco, fue cuando este atentado contra la construcción del monumento a Cristo Rey, pero previamente, el 14 de noviembre, precisamente hace unos días, se cumplió un siglo del atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encontraba en la basílica anterior a la que se encuentra ahorita. Y precisamente si uno entra a la basílica, en una de sus puertas pues generales que tiene la basílica actual, podemos encontrar que hay una cruz que está como recargada, doblada hacia atrás, y esa cruz es la que se encontraba en el altar enfrente de la tilma de Juan Diego, donde está impresa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y se dice que ese crucifijo, detuvo como la fuerza de la explosión, que si bien fue tan fuerte, un explosivo que pusieron unas flores como ofrenda a la Virgen de Guadalupe, al hacer explosión esta cruz se dobla, pero de todos modos la fuerza sigue. Y ¿qué es lo que pasa? Se queda intacta la imagen de la Virgen, o sea, no sufre ningún daño mayor más que al cristal que la protegía. Y varios otros tipos de atentados que ha sufrido la iglesia previo a la entrada en vigor de la ley Calles, que fue el 21 de junio del 1926, donde ya entran más estrictamente estas restricciones que tiene esta Constitución contra la iglesia, como la restricción de poder celebrar alguna de poder tener alguna celebración en público, de realizar algún acto de fe en público, porque pues esto era anticonstitucional. Entonces, de hecho, Miguel, perdón que te interrumpa, pero ahorita se me va a olvidar si no lo digo. Esta Sí, situación de lo que mencionaste del Cristo, efectivamente por este aniversario que se cumplió, y dicho sea de paso para quienes nos escuchan y están en México o pueden ir, pues se abrió la Puerta Santa conmemorando precisamente este acontecimiento. Wow. Y quien cruza la Puerta Santa en la Basílica de Guadalupe puede obtener la indulgencia plenaria cada vez que la cruce, cumpliendo las condiciones, no estar en gracia, participar de misa completa, comulgar y ofrecer las oraciones por el Santo Padre, ¿no? Entonces, bueno, dicho sea de paso, nada más para que si alguien pueda aprovechar esa gracia de recibir la indulgencia plenaria, cruzando por la Puerta Santa, con motivo precisamente de este acontecimiento que Miguel acaba de citar. Perdón, pero no, está era bien. Importante, ¿no? Es información muy importante. Si tenía ganas de ir a visitar la basílica, ahora con mayor razón, ¿no? Con más razón, sí, claro. Sí. Aprovechando pues estas grandes riquezas que nos ofrece la iglesia para poder conseguir nuestra... No, y ahora que podemos, porque como bien mencionabas, la situación de las leyes pues nos impedían muchas cosas en ese momento. Sí. A los cristianos, como ya decías, ¿no? La expresión pública del culto. De hecho, fíjense curioso, porque la gente estaba defendiendo la libertad de expresión y de culto. Uh-huh. Y ahí hay un punto ya de gozne con las persecuciones actuales, ¿no? La libertad de expresión y de culto. Pero ahí a nosotros se nos quitó el poder usar la sotana, porque la sotana es nuestro traje talar. Y pues no, de ahí en adelante ya no. En otros países a lo mejor sí la usan, en Roma por ejemplo, ¿no? Aquí, aunque ya no hay ya no nos sancionan, digamos, si nos ven con la sotana, pero se quedó esa costumbre de ese tiempo precisamente. Cerraron seminarios, las iglesias se convirtieron en cuarteles, en caballerizas, sagrarios profanados, porque pues allá hacían fiestas, fogatas, en fin, ¿no? Infinidad de cosas. Porque pues era esta versión, ¿no? Sí, perdón. No, precisamente lo mencionabas.
Actualmente uno puede ir, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir hace algunos años a las misiones que se encuentran aquí en Querétaro, que son misiones franciscanas. Estas misiones son iglesias que se fundaron en la Sierra Gorda de Querétaro para evangelizar a la población que se encontraba en esa zona. Y cuando uno va, la fachada de estas iglesias, se puede encontrar que hay algunos nichos donde hay algunos santos con los rostros desfigurados o sin rostro completamente. Y era precisamente porque durante este tiempo no era provocado por un desgaste que haya sido por el tiempo, sino que estas imágenes eran utilizadas como tiro al blanco en estos tiempos de persecución. Llegaban los soldados y para vandalizar las iglesias, pues también disparaban a los santos a modo de sí, pues tiro al blanco. Entonces, sí, se ha visto, se vio esta persecución. Aquí en Querétaro también hubo movimiento donde sacaron todos los confesionarios de un templo importante aquí en Querétaro, como es el templo de San Francisco. Sacaron los confesionarios, bancas, y lo quemaron. O sea, empezaron con esta quema de bienes que pues eran como de la iglesia, pero que no eran de la iglesia como tal, sino que estaban a servicio del pueblo, que era quien realmente hacía provecho y hacía uso de de estos bienes. Las bancas para vivir la misa, para entrar a hacer oración, los confesionarios donde se otorgaba el perdón de los pecados. Y además también lo mencionabas, la restricción del uso del hábito en los sacerdotes y los religiosos y religiosas también. Y precisamente ahorita que lo acabas de mencionar, se me vino a la mente cuando mencionaste también los seminarios a San Rafael Guízar y Valencia. Si bien no fue un mártir de este tiempo, sí vivió en la época cristera. Y justamente uno de sus actos que pues marcó como un poquito su biografía en la historia del santoral mexicano es que él pues se disfrazaba, sabía tocar por estar en el seminario y sabía tocar el acordeón, y eso pues pudo salvarlo de ser fusilado por ser obispo de Veracruz. Entonces empezaba ya cuando estaba ya esta persecución ya bien instaurada en México, empezaba con esta amenaza el gobernador en ese entonces de Veracruz, y si no le entregaban al obispo, a San Rafael, si no le entregaban al obispo para fusilarlo, entonces iba a empezar a matar a los creyentes que los encontraran celebrando la misa. ¿Qué fue lo que hizo San Rafael? Pues valientemente fue él, personalmente se presentó con el gobernador y le dijo, va, aquí estoy. Bueno, no le dijo así como tal, ¿no? O sea, no tan tranquilo. Pero sí se presentó. O sea, no dijo va, pero sí dijo aquí. Okay, va. Sí, no. Se presentó ante él y le dijo, deja a mis feligreses en paz, deja a mi pueblo en paz, aquí estoy yo, si quieres mátame. Y pues obviamente el gobernador, al ver el acto de valentía, pues dijo, no, o sea, no te puedo matar y por el acto que hiciste. Entonces, y lo dejó. Sí, lo dejó en libertad, le perdonó esa condena que se le había impuesto pues, obviamente, injustamente. No sé, de hecho hay muchos mártires, sus historias son impresionantes, que yo creo que dentro de lo complicado, pues nos dejan estos regalos, ¿no? Grandes testimonios de fe, como San Rafael, no sé, Diane, ¿conoces alguno? Hay por ahí un niño muy, muy famoso. A ver si te acuerdas. Joselito, ay. Exactamente. No, hombre. Exactamente. Mira, sobre todo porque ahorita, no sé si ustedes puedan enriquecer esto con la historia de Joselito, porque aparte de la ternura que a mí me inspira por ser alguien de uno de esos muchos católicos que fueron apresados y torturados por manifestar su fe, y cómo pues para mostrar adhesión a Cristo, ellos pues
gritaban viva Cristo Rey, ¿no? O sea, sin realizar esa apostasía. Y bueno, en este caso, pues bueno, estos llamados cristeros, para que no se nos vaya el dato, quiero que sepan todos los que nos escuchan que este tipo de santos, ejemplos, ahora mártires, son las personas que inspiraron al Papa Pío XI, que habían decretado a Cristo, en este caso, como Rey de la Paz y el Amor en esta plena guerra cristera, que en 1925 el Papa declarara la festividad de Cristo Rey, que vamos a celebrar este domingo en la Iglesia Universal, el último domingo del año litúrgico. La verdad es que como Joselito o que es José Sánchez del Río, ¿verdad? Sí. Sí. José Luis Sánchez del Río. O sea, Anacleto González Flores, Toribio Exacto. Romo, El padre Pro, Miguel Agustín Pro. También. Que de hecho también. Anacleto Rafael González Valencia. Flores, el beato Anacleto, es su fiesta, su celebración, este sábado, un Este sábado sábado. antes a Cristo Rey. Qué gran dicha, ¿no? Cristóbal Magallanes también. Sí. Pero bueno, O y sea, de hecho, por ¿cómo ejemplo, dentro? Sí. este que menciona Miguel Anacleto González era un abogado, él no era Sí. sacerdote, y es un laico que uno de mis amigos, dicho sea de paso, le hacemos promoción a su tesis de titulación, porque él está haciendo un estudio del martirio de Tertuliano. Bueno, cómo Tertuliano escribe sobre el martirio. De hecho, Miguel por ahí tiene una frase con la que vamos a cerrar nuestro podcast hoy, pero tiene unos escritos sobre el martirio y cómo se parecen muchísimo a los escritos y cartas que deja Anacleto González Flores siendo abogado para animar a la Acción Católica, a los jóvenes de la Acción Católica, a entregar su vida. Y uno, bueno, no tenemos evidencia de que Anacleto conociera a Justino en sus escritos, pero cómo hay una cuestión mística que hay en el fondo, que entre tantos siglos de diferencia y sin conocer escritos obviamente uno del otro, pues hay una sintonía de fe, ¿no? Sobre la valentía de los mártires, sobre la defensa de la fe, y que, como bien decía Diane, esta cuestión del Viva Cristo Rey se extendió, les comentaba hace un rato a ustedes, sobre toda la gente campesina, cuando muchos de los programas o de los modelos políticos o sociológicos o corrientes filosóficas han querido llegar precisamente a ese sector, ¿no? Al sector pobre, al sector explotado, y no llegan. Y el cristianismo, o sea, quienes defendieron el cristianismo eran precisamente esta gente pobre, pobre físicamente, pero rico de espíritu, que conocía ese amor a Dios, ¿no? Que vivía en esa sintonía de fe, ¿no? Eso me parece espectacular, ¿no? ¿Qué opinas? Y es increíble porque como dentro de estos tiempos tan, o sea, digo, vamos a cerrar con la persecución al día de hoy, pero como en toda esta historia de persecución de la iglesia, realmente dentro de esta masacre, de estas historias llenas de dolor y de tanta persecución en sí, como siempre al final hay una luz, ¿no? En este caso, México fue el primer país en consagrarse como servidor de Cristo Rey. O sea, antes existía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como decías, pues estamos hablando desde la conquista misma, ¿no? Pero ningún pueblo había proclamado a Cristo como Rey del universo. Y eso fue dentro de la guerra cristera. México hizo esa consagración en 1914, obviamente, como bien dijiste, desde que llegó Juárez y una serie de gobernantes masones, que también otro día hablaremos de ese tema, de esa logia, pero, o sea, ya cuando fue la detonación de la bomba en el Cerro de Cubilete y todo eso, o sea, ya México estaba consagrado a Cristo Rey. Entonces, siempre dentro de toda la tragedia, después de la tormenta viene la calma, y al final siempre hay una luz en el camino, y como bien dices, místicamente o diosidentemente, pues Dios nunca nos deja solos, y aunque pues sí se sufre la persecución y se vive el martirio, que pues en su momento mucha gente no lo entiende, es como de quién le gusta sufrir, pero bien dijo a Faustina, ¿no? Le dijo el Señor de la Misericordia que a las almas
que más aprecio, a mis almas favoritas, les doy un grande deseo de sufrir por mí. Qué fuerte. No. No, pues gracias. No, pues gracias. Viva Cristo Rey. Por cierto, ¿no? A mis almas predilectas, así lo dijo. Entonces, así como de, pues bueno, obviamente yo creo que pues para ir como sacando la conclusión, ¿cómo ven ustedes, muchachos? Estas persecuciones que pues ya nos hiciste favor, Padre, de dar todo ese preámbulo global, hablando bastante puntuales de lo que ha sido la persecución en México, pues ¿cómo podemos compartir y pues dialogar respecto a las persecuciones que vive hoy la iglesia, a las persecuciones que se viven hoy y que vive el ser humano? Igual, Sí. Padre, antes de que, bueno, para no interrumpirte, perdón, creo que hay que recalcar un poquito la figura de Anacleto, del beato Anacleto González, dentro de toda esta guerra cristera, ya que él, junto a otros compañeros, fundó lo que fue la Liga Nacional para la Defensa Religiosa, que fue la contraparte legal, por así decirlo, de la ley Calles. Ellos buscaban por todos los medios evitar de cierta forma los enfrentamientos armados y que hayan sido mejor unos enfrentamientos legales. Sin embargo, pues bueno, con la persecución de él y de sus compañeros y y al ser apresados, pues bueno, se redujo un poquito la fuerza de este movimiento de la Liga Nacional y pues bueno, entonces fue cuando ya entraron estos enfrentamientos armados, pues en consecuencia de una respuesta negativa del gobierno de Calles, ¿no? Sí, muy importante porque, miren, fíjense lo contrastante, y ya para dar el brinco a esto de la actualidad, cuando se busca la defensa de algo, no es la violencia la que trae la solución, ¿no? Y Anacleto tenía en mente eso, ¿no? Pero también es muy cierto que regularmente se persigue lo que no se conoce. Y eso es lo que de algún modo veo en las persecuciones de nuestro tiempo, no solamente a la iglesia, sino en las persecuciones en general. Regularmente perseguimos porque no conocemos. Y me espanta que los que persigan sean ignorantes, porque la ignorancia te lleva a la violencia, te lleva a no reconocerte a ti, no reconocer al prójimo, pasar por encima de sus derechos, y entonces por eso las persecuciones se vuelven violentas, ¿no? Imagino aquí un poquito lo que se vive ahora, esas aparentes expresiones de libertad en marchas y todo que van con violencia, que tanto surgen de verdad de la defensa de la verdad, o más bien desde la ignorancia, ¿no? O sea, me preocupa que sea así, porque se persiguen muchas cosas, ¿no? Se persiguen los valores ahora, se persiguen la familia, se persigue la vida, y obviamente también se persigue la religión, ¿no? Creo que nosotros la religión, a nuestro tiempo, somos conscientes de la persecución, y estaríamos, yo creo que, preparados para hacerlo, porque basta mirar hacia los grandes de nuestro pasado, de su valor, de su fe, de su entrega, como para animarnos, ¿no? Pero me espanta que estemos fomentando esa ignorancia que lleva a perseguir esos otros ambientes y donde nos limitan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, esto que les comentaba, la vida, la familia, los ancianitos. Después tendremos temas para hablar sobre esto, ¿no? De la cultura del descarte y todo eso, pero nuestra sociedad nos está llevando a eso, a perseguir a los que se expresan, en fin, mil cosas. Ustedes, jóvenes, lo viven, yo creo, ¿no? De algún modo. No sé si han percibido como esta limitante indirecta sobre las cosas, ¿no? Es más, hasta yo, ahorita que atiendo una parroquia con fraccionamientos y todo, hasta en eso, o sea, ya en la casa ya nada más hay 2 habitaciones, o sea, los papás y un hijo. Sí. O sea, impensable, ¿no? O sea, indirectamente te están diciendo ya cómo vivir, cómo acomodarte, ¿no? Entonces, no sé cómo lo han vivido ustedes también, esta persecución actual.
Yo creo que ahora es más, o sea, se trabaja, esta persecución, siento que ahora después de las bombas, la matadera ensangrentada, ahora es una persecución silenciosa, una persecución que trabaja sobre la pues desinformación y obviamente sobre la inconsciencia de la gente porque ahora como todo es pues todo es redes sociales, todo es a través de una pantalla y realmente no te informas el trasfondo y no te preguntas el para qué de las cosas y el por qué. O sea, te dejas llevar, ¿no? Por lo más fácil, por lo que diga la sociedad, por encajar, porque hay estereotipos, porque ahora hay una supuesta, entre comillas, libertad del ser humano, que está mega confundida con el libertinaje, donde pues ya no hay un límite, ya no hay una norma que nos diga qué está bien y qué está mal, porque pues muchos, por ejemplo, creen que nosotros, la iglesia, somos una retrógrada mocha que no te deja hacer nada, ¿no? Y que es más, como le dicen, opresora, ¿no? Y que te van a quitar el pensamiento o sea, cuando realmente, pues yo comparto que yo en la iglesia lo que más encuentro es libertad, es aceptación de mí, que es más, no solo es aceptación de mí, me motiva. Esta iglesia que ha sido perseguida, lo que más quiere es demostrarme a mí la verdad, el camino, lo que de verdad me va a dejar algo en mi vida. Entonces obviamente no solo hay pues obviamente cánones o dogmas de fe, sino hay toda una tradición y está aparte de la palabra de Dios obviamente, pero yo creo que para mí lo más crítico es que la persecución ya no es de bombas, ya no hay ruido que espanta, sino es tan silenciosa y tan sutil que ahora caes redondito en una red de mentiras que si no te sabes informar y que de entrada, si no eres honesto contigo, pues puede ser una presa fácil. Claro. Y puedes morir en vida. Vivir, sí, exactamente, muerto en vida, ¿no? Y justamente... Miguel, ¿tú qué crees? Bueno, yo más que hablar desde mi experiencia, sí quisiera compartirles un poquito una profecía que, bueno, se conoce así como la profecía de el cardenal Ratzinger, que en un programa de radio le estuvo platicando acerca del futuro que le esperaba a la iglesia desde su perspectiva. Y en el 69, en un programa de radio, platicó acerca de esto. Para los que no conozcan al cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, unos años más tarde, después de San Juan Pablo II, fue el Papa Benedicto XVI. Y a grandes rasgos, en un resumen, sí se los quisiera compartir, porque claro. En lo profundo de mi ser, cuando leí por primera vez esta profecía, se me hizo muy fuerte, se me hizo que se está empezando a cumplir, y se me hizo hasta cierto punto esperanzadora, porque de cierta forma la iglesia no se adapta a los tiempos, pero sí se renueva desde su interior. Es el Espíritu Santo el que renueva a su propia iglesia, y precisamente de esto habla un poquito el Papa Benedicto XVI, y dice así: la iglesia del mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempos de esplendor. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará sobre todo como una comunidad a la cual se ingresará solo por una decisión voluntaria. Como comunidad pequeña, exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Seguramente adoptará nuevas formas en su ministerio y ordenará sacerdotes a cristianos probados profesionalmente. Será una iglesia de una espiritualidad más profunda, pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán de una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues, descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta que en lo oculto siempre estaban buscando. ¿Cómo ven? Así que fuerte.
No, Qué pues hermoso. fuertísimo. No, no, y aparte de hermoso, que es como dices, esperanzador, o sea, digo, imagínense toda la gente que, pues literal, pues viven con Dios fuera de sus vidas, Sí, claro. ¿a dónde están yendo, no? O sea, sin saberlo, están siendo perseguidos por una realidad inminente de distanciamiento de Dios y de una perdición total, de una muerte en vida. De soledad, de vacío, de sinsentido. Y Yo, por luego el ejemplo, Papa sí. ahí no conocía, bueno, pues quién iba a pensar que nos iba a tocar vivir una pandemia, ¿no? Uf, Pero efectivamente describía nuestros templos vacíos, la soledad que ha dejado el confinamiento y tantas cosas que uno dice. Pero ¿sabes qué? Cuando describía los pequeños pincelazos de esta nueva comunidad, que ordenará sacerdotes probados, que exigirá más la participación de sus fieles, uno dice, yo quiero, o sea, yo ahí me anoto, o sea, quiero estar en esa pequeña Y comunidad, ¿no? De justamente lo gente nueva, mencionas, sí. una comunidad, una pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo. Yo creo, bueno, en lo personal yo estaba tan acostumbrado a ir entre semana, los domingos, a misa y ver cómo se llenaban los templos. Pero cuando Sí, empezó la claro. pandemia, precisamente empezó una iglesia pequeña, una pequeña comunidad de creyentes, una iglesia más doméstica, más en casa. Entonces Sí. es ahí donde de cierta forma tuvo no, razón. y aparte, Ujú. yo por ejemplo, de esa realidad que estás haciendo la analogía al hoy por hoy con la reciente pandemia y que entre comillas estamos saliendo, pero dicen, hay una vida antes y después de la pandemia, ¿no? O sea, de esta nueva realidad. O sea, yo estaba haciendo una retrospectiva todavía más atrás, dije, o sea, cómo es la vida misma, porque uno que quiere crecer, seguir, avanzar y todo, pero estamos volviendo a la época de Jesús Sí. mismo. O sea, estamos volviendo a la época de que, ok, se fue Jesús y cuántos se quedaron, así, ¿no? Y Sí, empezaron wow. otra vez los primeros perseguidos, ¿no? Desde Pedro y luego Pablo y luego todos los demás que le siguieron. O sea, es una cosa que de verdad, si fuéramos conscientes, estaríamos más preocupados y ocupados Sí. por realmente ser más conscientes de hacia dónde estamos yendo y qué queremos, ¿no? Sí, exactamente. Pues creo que nos tocan a nosotros estas nuevas persecuciones, pero nos toca vivir en un tiempo muy especial también, un momento histórico muy concreto en razón también de la vivencia de la fe. No nos va a pasar la fe inadvertida, porque tendrá que ser una opción y una decisión personal, una vivencia especial que nos lleva a decir, sí, quiero esto por sobre todo, ¿no? Entonces, eso va a ser algo muy padre. Creo que ha sido una de las cosas dentro de lo complicado que nos ha dejado también la pandemia. Y bien dice la escritura, Dios sabe sacar de los males bienes, ¿no? Entonces, que no nos espanten las persecuciones, porque siempre tienen un dejo de purificación, de crecimiento, de mirar hacia el fondo, de volver a construir, de corregir la plana, porque en muchos momentos hemos escrito mal, ¿no? Entonces creo que no nos debe espantar, más bien debemos animarnos unos a otros para, de verdad, cuando escuchaba esa descripción de Benedicto sobre la iglesia, uno dice, quiero, se antoja, o sea, lo necesito y lo necesita el mundo. En medio de tanto vacío necesitamos ser espacios donde se esparza la luz de Dios, el calor de su amor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues animarlos, ¿no? A vivir estas persecuciones actuales con esta mirada más cristiana, ¿no? No solo desde el dolor, el sufrimiento y la víctima, hacerse víctimas, ¿no? Víctimas, por cierto. Una víctima. Siendo una víctima más, ¿no? Sino más bien desde de esta parte oblativa que descubrían los mártires de decir, no, es esto y aquí estoy dispuesto a dar mi vida por defender esto, ¿no? Justo las lecturas de estos días en los libros de los Macabeos, ayer Eleazar, hoy esta mamá que ve morir a sus 7 hijos, y ella misma los anima y les dice, oye, o sea, yo te cargué en mi vientre, pero yo no te puse ahí, yo no te formé, y me vas a negar el poderte ver en la vida eterna, o sea, no, qué valor de aquella No madre, ¿no? manches.
de animar a los hijos. ¿Cuánto nos hace falta, ¿no? Crecer en ese aspecto? Pero bueno, animémonos a tener esa vivencia de fe en las persecuciones y de ver algo más. Aparte del sufrimiento y lo evidente, siempre hay algo más. Y Sí. pues bueno, como bueno, no como recomendación, como una invitación actual, más bien acerca de la persecución actual, es seguir rezando por nuestros hermanos cristianos que actualmente siguen sufriendo una persecución real, una persecución física en países de África, de Asia, en Oriente Medio, porque estadísticamente se estima que al menos menos de 350 millones de cristianos sufren esta persecución grave o discriminación grave por su fe. Digo, nosotros nos podemos sentirnos tranquilos debido al contexto en el que crecimos, a nuestro país en el que crecimos, a nuestro México guadalupano en el que nos toca vivir, que pues no sufrimos como tal esta discriminación tan latente, tan fuerte. Pero hay otros países donde desafortunadamente siguen con esta persecución, y pues sí, invitarlos a que dentro de sus oraciones pues los sigan incluyendo a estos mártires actuales, a esta pues semilla de estos nuevos cristianos, como hace un momento lo dijo el padre Luis Ángel, que lo mencionó Tertuliano, un escritor eclesiástico. Y pues sí, al final, hablando espiritualmente, estos mártires son semilla de el futuro de nuestra iglesia, de este crecimiento y de este fortalecimiento espiritual de nuestra iglesia. Sí, ¿no? Y definitivamente ser honestos y ser conscientes de esta realidad inminente, o sea, invitarlos no solo a esa oración, sino a hacer conciencia, a aceptarnos a reflexionar un poco de cómo estamos viviendo esta persecución real, siendo o no parte de esta iglesia católica, sino siendo realista humano, ¿no? Realmente, ¿cómo vives la persecución de este mundo mundano, de este mundo que te vende todo material y reemplazable? Así que, pues, invitarlos a tomar acción y de alguna forma, dicen por ahí, dejar que todo fluya, pero que solo Jesucristo influya. ¡Oh, qué padre! ¡Qué manera, qué manera de cerrar! Ahí se los dejo. Qué padre. Ok, pues sí, yo creo que nos ha servido mucho. Ahora vamos a celebrar a Cristo Rey, y yo estoy seguro que quienes escuchen este podcast pues sabrán o tendrán un nuevo sentido al decir Viva Cristo Rey, todo lo que hay de fondo de esa expresión y de la aceptación de su reinado sobre nuestra vida, ¿no? Pues de mi parte, pues es exacto, sí, Diana. No, sí, digo, sí a todo lo que digas. Yo decía que de mi parte es todo. Me da mucho gusto que podamos hablar de este tema, porque es algo pues que se vive actualmente y que lo podamos ver también iluminado desde la fe. Me encanta, y para quienes nos escuchan, pues ya saben que nosotros no les imponemos algún criterio, sino más bien les damos elementos para que ustedes formen su propio criterio, y creo que esto puede ayudar muchísimo a que ustedes contemplen sus persecuciones actuales, sus persecuciones personales o comunitarias desde la perspectiva de la fe. Y al final, como es nuestro título, pues nosotros únicamente les decimos lo que se tenía que decir. Y pues ya ustedes sabrán. Les mando un beso a los dos y un abrazo enorme. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Chao. Que Dios los bendiga. Adiós. Chao.